la oscuridad, el silencio, la nada absoluta. Así es la página en blanco para un escritor. Un mundo vacío, un universo por llenar. Solo la tenue luz de su escritura alumbrará la existencia. La creación de historias la llenarán de vida. De espacios y tiempos, de personajes como nosotros. En nuestras vivencias se reflejan sus sentimientos más íntimos. A él le debemos lo que somos y cómo somos. Le debemos incluso la inmortalidad. En cada libro que abras, en cada página que leas, nuestras voces surgirán claras y firmes. Y con ellas volverá su obra y también su vida. Una vida llena de duras y descarnadas realidades. Y una obra plena de exuberante imaginación. Siempre en esa frontera que limita con la más sutil y poderosa realidad imaginaria. Es un escritor único. Nadie ha escrito nunca como Castillo Puche, y Castillo Puche no se parece prácticamente a nadie. Pues yo creo que fue un gran novelista de principio a fin. Es un escritor moderno, es un escritor muy actual. Le gustaba mucho mantener esa imagen de bohemio. Como una especie de personaje que se crea una imagen a sí mismo, y no es nada de eso. Era un hombre contradictorio. Daba la impresión de que era un tipo duro y lejano, y era todo lo contrario. José Luis era la persona más amable que nos podemos echar a la cara. Y bueno, y tenía una pasión, la pasión era Yecla. Un gran yeclano, un gran escritor, y Yecla le debe mucho a él. Él es Yecla. Bueno, yo tengo un poco de humor, pero no mucho. Soy un hombre melancólico, no triste, soy un hombre dramático, no amargado, y soy un hombre totalmente de mi tierra, es lo que dio la tierra. Se entre a Écula por Turena o por Ciriza, el susto es colosal. El lugar es bárbaro, no con la barbarie del paisaje inhóspito por sí, como el desierto, sino con esa otra barbarie más patética y lívida aún que tienen las cosas que originariamente fueron bellas y que después, sin saber por qué, se han quedado yermas y desoladas. La grotesca barbarie que enseñan las ciudades edificadas sobre las ruinas de otras ignotas civilizaciones. Lo conocí en los años 60. Entonces era un hombre de una juventud arrebatadora, impulsivo, trotamundos, y una agudeza increíble y muy simpático. Con un bigote que se ensanchaba mucho aquí en la parte central y bajaba luego, se hacía más delgado, hacía las comisuras. Tenía unos ojos que parecían brasas, a mí siempre me parecieron unos ojos incendiarios, y una voz como de esparto cocido, esparto que ha pasado por una balsa de agua y ya ha perdido la dureza, y una voz como un poco afónica, como si era siempre un poco afónico, como si le costara trabajo hablar. Si no hay rememoración, evocación, nostalgia e incluso un poder de recrear la infancia, la mayoría de los escritores que no tienen este privilegio están muy agotados muy pronto. José Luis Castillo Puche Moreno nace en Yecla el 4 de julio de 1919. Fue en la calle de San Ramón, no muy lejos de la iglesia de la Purísima. Vino a bautizarlo un obispo de Filipinas, una cosa muy rara que pasaba por aquí, porque entonces la madre quería y los tíos querían que él fuera cura. Él vivía en la calle de arriba de donde yo vivía entonces y normalmente jugábamos 3, 4, 5, que ya nos seguimos conociendo. Su padre, don Francisco Castillo Moreno, es originario de una familia de terratenientes de Ontur, en la provincia de Albacete. Su madre, doña Concepción Puche Martínez, conocida como la Clara y también como la Mayordoma, es de Yecla. En 1924 muere su padre dejando viuda y 3 hijos. Perdió a su padre con 5 años, otra cosa que tiene que influir en su manera de ser. Vivió muy protegido por una madre tremendamente religiosa. Creo que la verdad del escritor está en su vida, si la vive intensamente en unos años,
y casi muchos escritores la han vivido en los años de la infancia y de la adolescencia. El mismo año en el que muere su padre, José Luis ingresa en el Colegio de los Padres Escolapios de Yecla. Como yo me tocó ser huérfano y estar en el escolapio, en los escolapios de luto, el niño más pequeño interno, y después hasta estuve viviendo algún mes en el castillo. En el monasterio de Santa Ana de Jumilla hace la comunión de luto por la muerte de su padre. Nuestro hombre tomó el pan de los ángeles vestido de luto. Solo faltaba ya esto, para darnos una figura oscura, un poco oscura de él. En 1928, con apenas 9 años, el pequeño José Luis es ingresado interno en el Colegio de San José, en Murcia. En esos días le vemos feliz, disfrazado de vendedor de periódicos, sin imaginar que escribirá en ellos durante toda su vida. Al año siguiente, ingresa en el seminario de San Fulgencio. Lo hará influenciado por su madre y por uno de sus tíos, que es sacerdote. Y entre aquellas centenarias paredes comienza a forjarse su afición por la lectura y en especial por la creación literaria. El primer premio que él tuvo se lo dieron en el seminario de Murcia, literariamente. Estalla la guerra civil y José Luis se ve obligado a abandonar el seminario. Él y su familia residen en un piso de Murcia situado entre la iglesia de San Bartolomé y la catedral. En la casa esconden a un tío cura en un ambiente muy enrarecido y peligroso para los señalados como católicos practicantes. Al cumplir los 19 años, nuestro joven Pepico es llamado a las filas republicanas. Es destinado en los servicios de farmacia de la Jefatura del Ejército de Levante en Valencia, destino en el que permanecerá hasta el final de la guerra. Finalizada la contienda, en septiembre de 1939, José Luis ingresa como seminarista en la Universidad Pontificia de Comillas. Serán 4 largos años de estudios en humanidades, teología y filosofía. Y se da cuenta de que eso no es para él. Ese temperamento que tiene no se puede acomodar a unas reglas fijas, a una disciplina. En esos años, José Luis comienza a colaborar en los diarios murcianos, La Verdad y Línea. Serán artículos de opinión y relatos breves. Hacia 1943 toma la drástica y difícil decisión de abandonar la carrera sacerdotal. Él me contaba que uno de los disgustos mayores que le dio a su madre y que le costó superar con el paso del tiempo fue cuando colgó las sotanas, ¿no? Cuando fui a Comillas, creo que después de todo el celo que yo había puesto en llegar y salir, cuando yo salté la tapia prácticamente y yo me encontré dando la mano y hablando con una mujer tranquila en un jardín, creo que empezó una vida nueva. Ya de regreso a Yecla, es centro de una fuerte polémica social. Él aboga porque un instituto público de educación secundaria sustituya a los tradicionales escolapios. Él estudió en los escolapios, igual que Azorín. Pero los escolapios con la guerra desaparecieron de allí. Y entonces las autoridades del pueblo querían que volvieran allí a su colegio. Y él entonces propuso que le hubiera gustado más que fuera un instituto oficial, dependiente del Estado, en realidad no dependiente de nadie, es lo que él quería decir. Y aquello también les cayó muy mal hasta el punto de que tuvo amenazas y lo trastornaron y tuvo que irse. Yo sé que pasaba eso y que unos se peleaban con otros y tal. Sé que la Guardia Civil también prometió que me iba a dar una paliza, pero todo eso es hojarasca, humo. Eso es como un momento de las fallas. No, todo después se aquieta y viene la verdad y la gente se serena. Se dice que para no ser detenido por la Guardia Civil tiene que huir de Yecla a medianoche. Un triste exilio
que durará 14 largos años. Sí, yo creo que soy un símbolo de la contradicción. Yo soy un hombre que ha querido todas las cosas, incluso aunar y concordar y unificar y armonizar cosas imposibles. A finales de los años 40, José Luis obtiene el título oficial de periodista en la Universidad Complutense de Madrid. También inicia estudios de filosofía y letras en la Universidad de Murcia. Pero es en Madrid donde comienza sus trabajos de periodista en diarios y revistas. En el transcurso de 1949 finaliza Sin Camino, novela donde abordará sus siempre controvertidas reflexiones sobre la religión. El manuscrito es censurado y no puede editarse en España durante muchos años. Desde la posición suya de gran conocedor de los secretos del mundo eclesiástico, de los seminarios, de los interiores de la Iglesia, pues había cosas que los censores del sistema franquista pues no admitían en absoluto. Y yo tenía que publicar un libro, algún libro se pasó 6, 8, 10, 12 meses yendo de despacho en despacho y alguna vez me prohibieron incluso durante una temporada escribir. Y de hecho su primera novela, que es la novela de la vocación, que es Sin Camino, pues no la pudo publicar en España, la publicó en Argentina, gracias a una gestión de Pío Baroja. En Sin Camino, Enrique es un joven seminarista que se debate entre sus deseos de libertad y los de su madre, que quiere verlo tomar los hábitos. Finalmente abandona el seminario. Él dejaba a Dios. Se dejaba allí al Dios de los raciocinios, al Dios de los rezos, al Dios justiciero que da y quita vocación a quien quiere y como quiere. Él se iba detrás del Dios de los caminos, de los que quieren a Dios sin analizarlo, de los que lo quieren y lo sienten en su carne sin haberlo estudiado en los libros de teología, de los que, sin tener hábitos ascéticos, lo siguen por los campos y las ciudades, heroicamente, sin saberlo apenas. Se iba detrás de un Dios mucho más difícil y exigente. Soy un hombre decepcionado y mutilado en el proceso de la fe. A mí me interesa la fe cuando va unida a las costumbres, a la vida de caridad, a la vida social. En 1952 se convierte en jefe del gabinete de prensa del Ministerio de Educación. Ese mismo año recibe el Premio Nacional de Periodismo por su artículo España, escándalo y locura. En 1954, Castillo Puche viaja como enviado especial para informar sobre la expedición del Semiramis. Barco que repatria a los últimos españoles de la División Azul. Tú calculas que yo soy un muchacho que es que de los primeros que en aquellos años nadie iba a Rusia y yo voy a Rusia y vengo con el barco de la División Azul, de los cuales de esta comarca había algunos. El buque atraca a las 5:35 de la tarde del viernes 2 de abril. Y desde este momento, las escenas de emoción dejan un imborrable recuerdo en todos cuantos las presencian. Ese mismo año, en Madrid, contrae matrimonio con la escritora y profesora gallega Julia Figueira. A él lo querían matrimoniar con una señorita que se llamaba Rosario y que era la sobrina del arcipreste de Yecla. Al final se casó con Julia Figueira, escritora, profesora. Julia se convierte en su mejor consejera, en la primera y más exigente lectora de sus escritos. O sea, Julia era una mujer tremendamente culta, que sacrificó su carrera intelectual, digamos, en favor de su marido. Julia ha sido para José Luis, pues digamos que la calma, el reposo, la sensatez, la cordura. Que era la que le puso un cierto orden en la vida, porque él era un rebelde hasta que murió un rebelde.
Sin camino, con la muerte al hombro, que son dos novelas claramente imbuidas del espíritu existencialista de la época, porque no habla de realidades sociales, sino que habla de problemas que están al otro lado de la frontera, es decir, habla de la soledad, de la incomunicación, etc. Écula es trágica y por eso seduce y repugna, envenena y atrae, conmueve y solivianta. Es tierra de pesadumbre, de andar mirando al suelo, tierra donde el viento silba como un látigo y el hombre camina encorvado, como si arrastrase sobre los hombros un ataúd misterioso. La más pura línea de verticalidad la dan en Écula las sogas de los ahorcados. Los ahorcados al borde de los barrancos o coronando la cresta de las serretas son como espantapájaros irrisorios, infantiles, con los que los campesinos y aldeanos ahuyentasen sus fatídicos miedos. Con la muerte del hombro está dedicado, la dedicatoria es al censor. O sea, tuvo que dedicarle el libro al censor, digamos, como una concesión para que no hubiera problema a la hora de editarse y que dentro de lo que cupiera el censor se portara bien y no le suprimiera muchos párrafos. Sí, está muy tachada, sí, algunas veces ni siquiera con lupa ha sido posible sacar las palabras que tacharon. La censura maltrató bastante la obra de José Luis, pero José Luis hacía lo mismo que hacía cualquier novelista de la época inteligente, es decir, escribir lo máximo para ver hasta dónde le cortaba la censura. Mi pueblo es Écula, ese poblachón al que los rojos llaman la Rusia española. Este destartalado pueblo ya ha producido y seguirá produciendo estridencias terribles en la literatura. En este caso, Castillo Puche crea un espacio mítico que se llama Écula, donde transcurre la vida de sus personajes en la mayoría de sus obras, no en todas. ¿Cómo pretender que uno respire sosegadamente si ha nacido en una tierra hosca, al filo de cierzos flagelantes, y si lo único que se le ha pegado al cuerpo desde pequeño ha sido un luto cotidiano y tremendo? Porque todo lo que yo he escrito me lo ha dado el ambiente, me lo ha dado el clima, me lo ha dado las gentes de mi pueblo, me lo ha dado Yecla. Écula se ha quedado como anclada a la eternidad y toda idea de progreso repele allí mucho más que el anuncio de una peste. Y entonces allí no gustó aquello, y menos que una novela tan tremendista y tan exagerada y tan expresionista pues pudiera ocurrir en sus calles y en su pueblo. No sabe la gente ver que muchas veces bajo el caudal del agua subterránea hay una emoción, hay un rumor, hay una gran ternura. Petrificado se puede decir que anda el tiempo en este lugarón terrible, donde la muerte, al parecer, nada importa, y donde la vida se acepta siempre como una maldición insoportable. No se vio con esos ojos, se vio como un ataque frontal a las personas, a las gentes, a las costumbres, y ahí le costó pues, un segundo disgusto grande. Hubo un pequeño problema con Yecla por su primer libro. Intervine yo y le dije que estábamos equivocados de creer que él no quería a Yecla por esto. Era una equivocación. Entonces en Yecla yo recuerdo, y de una revista de ese tiempo, que decían los articulistas que menuda persona que escribe mal de su pueblo. La gente confundió, hubo mucha gente que no tuvo la suficiente capacidad intelectual, creo yo, para poder interpretar su obra. Pero es que la gente lo que quiere es ver un pueblo que tiene los colores recién pintados, que tiene azules, que tiene verdes y que la gente tal, y que hay persianas muy bonitas y que además las palomas están muy gordas. Entonces, yo creo que un autor no tiene que hacer el salmo ni el panegírico de su pueblo. A lo mejor Écula no es como yo la veo. A lo mejor es un pueblo apacible, con un jardín municipal, una balsa donde los peces cazan miguitas de pan y raspas de sardina. Es posible que el suelo de Écula no sea seco y duro como un mendrugo en el talego de un vagabundo, sino tierno y aromado como el pan que sale del horno con las hojas del pino pegadas a la corteza. Él tenía que decir cómo era
el pueblo cómo lo veía él, porque él lo veía en muchas ocasiones como un pueblo huraño, como un pueblo extraño y como un pueblo muy duro. Entonces aquello desencadenó una reacción muy seria por parte de las fuerzas vivas del pueblo y de hecho estuvo proscrito durante muchísimos años. Yo no he hecho biografía ni de mí, ni de mi pueblo, ni autobiografía. Yo he hecho una especie de pesadillas, de torrentera de sueños, algunos un poco terribles, un poco enloquecidos de lo que es mi pueblo. El atardecer en Écula siempre era dramático. La campiña tenía algo de losa de mármol. Y es que Écula, en esta hora, tiene un color y un silencio desquiciadores. Los rebaños de cabras atravesando el llano parecían gusanos royendo una fruta madura, y los ejes de los carros hundiéndose en los altibajos de los caminos retumbaban como golpes secos dentro de un cráneo inmenso. En Madrid, el escritor Ernest Hemingway lee Con la muerte al hombro, atraído por su título. Así lo destaca en una entrevista para el diario Informaciones. Se retrató con el libro, leyendo Con la muerte al hombro, y dijo, aquí hay un escritor, aquí hay un gran narrador. Entonces Castillo Puche se enteró, le mandó un tarjetón, una carta, unas líneas, agradeciéndole la fantástica publicidad que le había dado una persona como Hemingway cuando hablaba de su novela. Y entonces Hemingway le invitó a conocerle. Y un día a las 5 o 6 de la mañana me llamó. Me dijo, Pepe Luis, tal. Mi mujer dijo, ¿quién te llama a estas horas? ¿Y esa vozarrón quién es? Y dijo, Luis, que soy Ernesto Hemingway, que estoy en España y quiero verte. Entre los dos escritores se inicia una larga amistad que perdurará hasta la muerte del premio Nobel norteamericano. En 1956, tras muchos avatares y gracias al interés y la mediación de Pío Baroja, Castillo Puche logra publicar Sin Camino en Argentina. Se ven novelas como El Vengador, por ejemplo, el alférez que quiere volver a su pueblo donde han sido asesinados en la zona 2 de sus hermanos y su madre. La lógica reacción en 1939 sería vengarse de todos aquellos que habían cometido esa atrocidad. No lo hace al final. En El Vengador, Castillo Puche propugna la reconciliación frente al revanchismo entre los españoles. En Écula, más que en ningún otro lado, pesaban los muertos, los de uno y los del otro bando. La furia parlanchina de los vencedores y el hosco silencio de los vencidos giraba exclusivamente sobre los que habían caído y los que seguían cayendo. El balance de una guerra no puede detenerse así como así. Las guerras traen siempre mucha cola. Y mi pueblo no quería que nadie viniera hablando, por ejemplo, cuando yo publico El Vengador. El Vengador que no se vende, que no se venga y que no mate a los que han matado a su familia, ese es un débil, un cobarde y un miserable. El odio que me bullía dentro no era bastante, al parecer, para lanzarme a la acción. El desamparo y la soledad en que me habían dejado aflojaba todo mi furor y mi sed de venganza. Yo no me olvidaré nunca de aquel atardecer sangriento del mes de abril en que las nubes del crepúsculo, sobre las torres chamuscadas de la ciudad y las almenas resquebrajadas del castillo, parecían grandes tiras de algodón en rama puestas sobre una herida descomunal. Y llegan años de reconocimiento. Nuestro joven escritor es acogido en tertulias con los más importantes artistas e intelectuales de la época. Ese mismo año de 1956, Ernest Hemingway le pide que concierte una entrevista con Pío Baroja. Les recibe un Baroja débil y enfermo, una imagen ausente que preludia
la cercana visita de la muerte. El tiempo todo lo borra y por fin llega el momento del regreso a Yecla. Es diciembre, son las fiestas de la Purísima. Se produce la vuelta feliz del hijo pródigo. Yo vine porque tenía aquí un primo que dijo, tú vienes aquí, pase lo que pase, y vienes a mi casa y nadie se meterá contigo y tal. Él volvió, tiró con el arcabuz, tuvo sensaciones encontradas, sentimientos diversos y se quedó encantado y firmaron la paz. En las mañanas azules y limpias, la pólvora suena como un trayazo seco, del mismo modo que en las tardes húmedas y neblinosas se desparrama como un cántaro de ruidos blandos. De todos modos, en Yecla la pólvora siempre suena a castaña monda y lironda, y el pueblo todo es como un tableteo de recios maderos con eco de bodega añeja. Hicieron partes. Es una novela ambientada en los prolegómenos de la contienda española, en un ambiente repleto de hostilidad y tensión. Hicieron partes. Él cuenta la historia de unos herederos, un matrimonio, unos herederos yeclanos, pero que todas las gestiones de notaría tenían que hacerlas en Jumilla. En el año 1957, José Luis saca su inquieta personalidad aventurera y decide viajar a América. Él comenzó el viaje en el 57 y acabó en el 58. Fueron 14 meses en total. Fueron 120.000 kilómetros que él recorrió. Nuestro hombre imparte conferencias recorriendo América de norte a sur, desde los Estados Unidos hasta la lejana Patagonia. Cuando volvió del viaje en el 58, se puso a ordenar todas las notas que había tomado y fue poco a poco publicando las crónicas viaje por viaje, ¿vale? En el periódico que dirigía Emilio Romero. El libro América de cabo a rabo es una compilación de la magnífica serie de reportajes publicados en el diario Pueblo de Madrid. Está muy bien escrito, se entiende todo de arriba abajo y yo que lo leí siendo casi un chiquillo, pues a mí me encantiló. Supone el descubrimiento de un periodista que es capaz de trabajar con la realidad, pero con las herramientas de una persona que escribe novela, que es un literato. La vida en Río de Janeiro. Ajaja, samba, resamba, contrasamba. La vida en Río. Cafetal, cafetito, café. La vida de Río de Janeiro. Florido, aristocratismo, funcionarismo numeroso y metódico, inflación creciente en medio de la riqueza. Río de Janeiro, mansión señorial. Oficina compacta, bancos, favelas. Esto es avaricia, pillería, pobreza, opulencia, placer. Hay un gobierno, hay burocracia, hay capital, hay proletariado y todo está junto como amasado, formando parte del pan que crece en olor, color y sabor. Lo curioso de ese libro es que hay muchos momentos en que no es posible saber si lo que escribe lo vivió de verdad o lo inventa o lo vivió a medias, pero lo adereza a su manera. Diálogos inventados muchas veces, en las cuales los diferentes personajes introducen datos que ayudan al que el lector entienda mejor el país que está visitando en ese momento. ¿Cómo está el cruceiro? El crucero está bien. ¿Y usted? Quiero decir que si la moneda no la notan ustedes un poco desvalorizada. Un poco sí, pero mire cómo circula. Probablemente hay la riqueza que se esconde y la riqueza que se manifiesta. Brasil es de los países que la vuelcan. Donde hay, siempre queda. ¿Ustedes están contentos con la organización del país? Nada de eso. A nosotros lo que nos gusta es el caos. Pero el caos es la ruina. No, señor. El caos es la utilidad máxima cuando se sabe administrar.